Hola a todos, mi nombre es David. A continuación les voy a mostrar un video sobre la economía. ¿Qué es la economía? Podemos decir que la economía es una ciencia que trata sobre los actos humanos, quienes buscan constantemente satisfacer infinitas necesidades con productos escasos. Por lo tanto, la economía es fundamental en el mundo de hoy. ¿Me lo puedes explicar más lento? Bueno, presta atención al siguiente resumen de la economía. Para comenzar necesitamos saber conceptos básicos, como por ejemplo, ¿qué son las necesidades o qué son los bienes? ¿Y qué son las necesidades entonces? Es sencillo, es el deseo de obtener un bien o un servicio. Toda persona lo tiene. Aun cuando satisfacemos una necesidad, obtenemos un nuevo deseo. Por ende, las necesidades son infinitas. Además, podemos clasificar a las necesidades en primarias, que son las indispensables para la vida, como por ejemplo, la comida. Secundarias, que son aquellas que no son necesarios a nivel primario, pero sí, el ser humano las podría prescindir. Como por ejemplo, un celular a la moda. Las necesidades también se clasifican en individuales o colectivas, acorde al nivel de personas que se involucren. ¿Y cómo satisfago las necesidades? Las necesidades son ilimitadas, ya que se crean constantemente. Lo bueno es que son concurrentes. Es decir, podemos, por ejemplo, reemplazar la necesidad de un té por un café, y recuerda que también son complementarias. Es decir, a veces es necesario la compra u obtención de varios productos. Por ejemplo, para tomar un té o café, nos vemos obligados a tener taza, cuchara, azúcar, etc. Para satisfacer las necesidades, entran en acción varios factores o elementos. Pero por ahora, para que entiendas de una forma más sencilla, te digo que la satisfacción de las mismas obliga a las personas a llevar a cabo determinadas actividades, a las cuales llamaremos actividades productivas. ¿Seguimos? Sí, por favor. ¿Qué son los bienes? ¿Tiene algo que ver con la economía o con las necesidades? Muy buena pregunta. La verdad es que todo lo que venimos hablando es un resumen de la economía. Y sí, los bienes se relacionan con las necesidades, ya que un bien es justamente lo que satisface a una necesidad. Estas se pueden clasificar según su carácter. En libres, por ejemplo, el aire. O en económicos, como por ejemplo, la ropa. Se diferencian entre sí por el solo hecho de que unos son escasos y los otros no, como así también unos son libres y los otros no, según su naturaleza. Pueden ser de capital o de consumo. Los de capital, a diferencia de los de consumo, no atienden directamente las necesidades humanas. Y por último, según su función, pueden ser intermedios o finales. Es decir, puede que reciban mayores transformaciones o simplemente sea un producto ya finalizado. ¿La economía se relaciona con otras ciencias? Sí, Pepe. Se relaciona con muchas. Escucha todos los ejemplos que tengo. Las ciencias sociales. Y dentro de ellas, se relaciona con la sociología y la historia. Como sabrás, muchas veces es necesario saber sobre hechos económicos del pasado, para un mejor futuro. La geografía. Para poder conocer la ubicación de los recursos. La matemática. Brinda una variedad increíble de elementos para el cálculo de variaciones cuantitativas de hechos económicos con total exactitud. La estadística, con la cual reunimos y compilamos los datos numéricos referidos a los sucesos económicos. La psicología. Con ella estudiamos la conducta humana. Y así también, el derecho, que regula la actividad mediante normas jurídicas. Aún hay más, pero creo que estas son las más importantes de las cuales tenés que saber. Me explicaste ramas de diferentes ciencias, hasta clasificaciones de bienes y necesidades. ¿La economía también tiene ramas? Uy, sos molesto, pero se pone interesante. Ja, ja, ja. Ok, Pepe, te puedo decir que la economía tiene dos ramas importantes, las cuales son la microeconomía y la macroeconomía. ¿Y a qué te referís con ellas? Fácil, Pepe. La microeconomía analiza en detalle el comportamiento de los agentes económicos individuales, como por ejemplo, las familias o las empresas. En cambio, la macroeconomía estudia las unidades económicas tomadas en masa. Analiza las relaciones que se provocan entre ellas a nivel local y a nivel internacional. Es algo más global. Por ejemplo, estudia al país Argentina. ¿Algo más que puedas saber respecto a la economía? Sí, todo esto que te dije. Y aún muchísimo más. Pero esto es todo por hoy, Pepe. Ya sabes lo básico de la economía. Y otro día te voy a enseñar más. Muchas gracias, David. Hasta luego.